Bueno, voy a comenzar con el programa del día sábado eh, para estar avanzando un poco lo que es el Eurotrack. Bueno, es que realmente tiene el efecto de estar acompañando netamente el tipo de conversación que hago, digamos, 4 veces o 5 veces por semana, dependiendo de la cantidad que tenga de tiempo disponible. Así que vamos a comenzar con Eurotrack. Tuve que reiniciar, puesto que está agarrándose el cable y está bastante complicado. Y hay que comenzar. Habíamos dejado mitad de la ruta. El camión en Italia. Vamos bajando por el mapa. Eh, bueno, nos quedan prácticamente 1 hora de viaje hasta Palermo. Y un poco más allá, creo. Vamos a ponerle zoom al mapa. No le vamos a poner ninguna cosa de. Vamos a ponerle zoom al mapa para saber qué hay que hacer. A propósito, hay que seguir derecho. Comenzamos. Bueno, contaba ayer ciertas particularidades acerca de los formatos de audio. Y digamos, por el momento, hasta podrían presentarse ciertamente ciertas regularidades en cuanto el uso que ha hecho las personas durante los últimos prácticamente 30 años. Y yo lo contextualicé netamente como de principios de los 90 a la década 2020, en la que estamos. Ya llevamos 3 años de esta nueva década del año 20 del siglo XXI. Eh, y por lo menos, personal, de repente, de que al menos en Discogs, que después voy a explicar ciertas cosas, hay ciertos registros que personas tienen de ciertas bases de datos de grabaciones tan antiguas, prácticamente de 1800. Hay personas que tienen grabaciones de prácticamente rollos que reproducen óperas del siglo XIX. Yo no sé cómo lo harán para reproducir esta obra, no sé cómo será, si lo tienen como área escrita o de repente una especie como de rodillo con agujeros, una especie como de reproductor monofónico de rollo de principios de siglo antes que existieran los vinilos, pero no sé, ahí no tengo nada más mínima idea, pero voy a averiguar con cuáles son estas particularidades que tiene estos formatos de Discogs. Y Discogs se llama Disc o GS, es como una base de datos mundial acerca del coleccionismo de discos, metadatos, más como una cuestión bibliotecológica más que musical, archivística, digamos como la archivística de los coleccionistas de audio. Pero eso es un tema que voy a ver en otro programa. El tema que quería ver y que dejé pendiente del día de ayer, y recuerdo, fue el de las políticas públicas y cómo las ciencias sociales de repente las bajas de la academia o de repente de la universidad bajan las políticas públicas y lo implementan personas que no tienen mucha idea del conocimiento de planes y, y cuestiones así como de implementación de repente de enfoques científicos dentro de lo que son políticas de Estado. Es un tema complejo. Netamente voy a hablar acerca de las instituciones adosadas al Estado, netamente dentro de que son instituciones públicas, y que la ONG, como son organizaciones no gubernamentales, no permiten de repente cierta permeabilidad institucional acerca de ciertas agencias o ciertas cuestiones de supervisión. Así que son de libre determinación muchas veces y con visiones de repente autocráticas o ciertamente cuando se avenían de repente como no son con fines de lucro, no son supervisadas y tampoco son como tan, digamos,
unitaria o bien absolutamente transparente con su funcionamiento, si bien tiene una misión, una visión como cualquier tipo de organización, como que son críticas netamente a proveer o llevar tipos de culturas no materiales, no fungibles. Son una gestión de lo intangible que el Estado dejó huérfano. Una fundación trata de lo intangible de la sociedad. Eh, es como una fundación Teletón, pero es que se encarga la ONG de lo intangible de la sociedad. Y estos intangibles de la sociedad son estos conceptos de valor, familia, cosas que estaban cubiertos desde la sociedad, por lo menos antes de la ley de divorcio del año 2005. Por Pinoli, weón. Y malabarista, cagaste, weón. Ya, continúo. Y tienes por lo menos ese transporte como de ciertos valores que era propio de las familias tradicionales desde los años 80 y 90 y desde la ley de divorcio y la, digamos, reestructuración de lo que serían las organizaciones familiares dentro de lo que sería la sociedad chilena en adelante desde el 2005 es que cada uno como juega su santo como cada uno de los progenitores, como que cada uno se dividía absolutamente de las responsabilidades. En este caso, dividiendo la relación de pareja de lo que eran los hijos. Y mucha gente, quizás de estratos más bajos, como que comenzaron a tener un cierto modo como ciertas funcionalidades concretas a propósito de estar siendo ayudado por estas fundaciones. Mucha gente de población puede decir ya estas fundaciones. Pero son fundaciones sin fines de lucro muchas veces, algunas interesadas de repente en ciertas cuestiones temáticas un poco más específicas y esas fueron por lo menos reemplazando o dando como cierta educación para la vida o educación o cierta adaptación institucional a este grupo de personas. Es súper doloroso contarlo así. Le fueron dando cierta adaptación a este grupo de personas durante prácticamente casi 20 años. Fueron los que fueron cohesionando y armando lo que eran los grupos familiares, pese a que están absolutamente divididos. Eh, no sé, es como que la sociedad chilena como que se alimentó del mismo caos que igual como que le reventó en la cara en el año 2019 cuando la gente salió prácticamente a saquear, pero que ya no existía la estructura de valores como no fue antes. Y es complicado. Ah, verdad que hay que llevar autocarril acá, en Italia, ya. Eh, pero bien, ya. En la próxima veo. Ya. Yo hubiese cargado, pero esta ruta es larga. Ya. Y una de las cosas más importantes que tú tienes como presupuesto de repente de que no está la institución tradicional de la familia, sino que hay grupos dispersos que están afiliados de repente bajo cierta convivencia, bajo un mismo techo, que no tienen la misma cohesión que grupos familiares. Y puede darse de repente una cohabitabilidad de dos o tres grupos familiares al menos dentro de un mismo techo. Y es una cosa bastante común dentro de lo que son estratos bajos y medios bajos. Ya más arriba el problema es distinto porque ya no se trata de violencia simbólica que tiene que ver mucho con violencia económica. Hay violencia física también, pero es más como violencia instrumental y económica. Eh, a ver, por lo menos se comprende lo que es la, digamos, misión o el propósito de lo que son estas fundaciones es que divergen un poco del Estado porque al tener ciertos mecanismos técnicos un poco más especializados o más actualizados, no de repente llegan a ser de repente como focos más generalistas que tienen que ver con la compensación de ciertos fenómenos de la pobreza y la desigualdad social. El Estado, en este caso, yo he visto de las organizaciones de Estado la que más está avanzada en cuanto a establecimiento de bases de datos y políticas públicas y el nivel de desarrollo, digamos, de cabeza, pensando en las organizaciones públicas como un tanque del pensamiento, un think tank, yo creo que la Corfo.
Pero es buena, como una gestión absolutamente como empresarial y más, digamos, maquinal de lo que sería la economía social de mercado. Porque no es absolutamente neoliberal ni absolutamente libre el sistema, así que hay ciertas cuestiones de características del proteccionismo que persisten, te guste o no. Voy a recargar un poco de benzina antes de continuar el viaje al autocarril acá abajo. Oye, perfecto. En cierta pertenencia institucional al menos hay muchas, digamos, agencias de Estado, la cual están estructuradas para de repente repensar la calidad de las políticas públicas, pero están sumamente desactualizadas, puesto que las jefaturas muchas veces responden a tipos de concurrencia política y a la bajada quizás como casi doctrinal o eclesiástica respecto de las cuales están diseñadas políticas públicas. Esto lo pasa con la ONG que puesto vienen con lineamientos internacionales un poco más técnicos y más en foco ciertas cuestiones con cierta especificidad. Es la diferencia entre la ONG y las políticas estatales. Porque las ONG están pensadas, ¿cierto?, de la especificidad institucional. Están reparando ciertas cuestiones institucionales que tienen que ver con políticas de Estado fallidas. El parche. La ONG, en este caso, de la estructura dentro de las políticas públicas, son como el parche donde están para los casos más extremos. Así se hace mucho en el programa público. Es súper duro decirlo, pero se da de repente encauzar cierta necesidad, en este caso en lo público, y mientras que las ONG netamente están acercándose y viendo que son medianamente casos extremos. Súper maquinal hablar de esto, pero hay que hablarlo. Son temas que tienen que ver con administración de los estados-nación actuales. Y están más circunscritos a lo que son estados de bienestar socialistas más que capitalistas, porque, bueno, el concepto de trabajo quizás en la sociedad más capitalista es ligeramente distinto, pero tampoco diametralmente opuesto a lo que es, puesto que no hay sistema absolutamente libre y un sistema absolutamente socialista. Yo creo que fue el que falló, quizás la Rusia soviética, pero que sea un sistema absolutamente de derecha nunca hubo. Quizás el más exitoso fue la sociedad Reagan de los años 80, pero ¿qué? La sociedad Reagan de los años 80 que no se le trajo bienestar económico a Estados Unidos y un posicionamiento de repente como imperialista. Tanto que orquetean de repente estas cuestiones del imperialismo, los socialistas, ahí de bastante. No tanto con lo que eran los Kennedy, Jimmy Carter o los otros, sino que los años Reagan, del 81 al 89. Y tienen que hurgar más. Hay ciertas características donde tienen que encarar críticas de repente la primacía cultural de la sociedad americana de los años 80 con los Yuppie y el MTV. Ahí tienen que entrar y encarar de repente el imperialismo. Pero ¿fue el imperialismo malo? Yo pienso que no. Bueno, lo que fue Bush después de Clinton, que ya tengo conocimiento puesto que. Y que no fue tampoco imperialismo, porque eran tipos, no sé, entre Bush, Clinton y Obama eran prácticamente socialdemócratas europeos. Las europeas no eran tan, digamos, minarquistas, no eran tan capitalistas, digamos. Pero es lo que es. Decir que son realmente que no tienes que ser es que no depende de la calidad de persona del tipo de gobernante que tenga un país, sino con las características
Esto va generando de repente la cierta necesidad de las clases más bajas y que no están siendo absolutamente controladas. Tiene que ver más con eso, simplemente con cuestiones sectoriales que la gente va a estar explicándose a medida que pasa el tiempo. Voy a ver una cuestión acá porque creo que está sonando muy bajo en la configuración de audio. Línea de extensión. Ya, perfecto. Extensión. Tendría que estar sonando bien. Creo. Pero bueno. Y eso es lo que se cuenta, digamos, por los tiempos que son más o menos complejos. En cuanto a las desavenencias generacionales que tuvo especialmente las políticas entre la ONG y la construcción del Estado, fueron, digamos, cimentando desde los años 90 en adelante, del 93, la construcción del tercer sector, o el sector de las organizaciones no gubernamentales, lo cual están prohibidas en varios países, puesto que tienen presupuestos acerca de destruir ciertos conceptos semánticos acerca de las bases sociales de la familia y la paz. Yo no sé qué tipo de censura responde a aquello, pero que voy a hablar más en este momento, puesto que netamente desde la bajada de las políticas públicas. Bueno, muchas de las políticas públicas vienen reseñadas como parte de lo que son dossiers o informes periódicos que tienen ciertas departamentos o cuestiones de lo que viene la organización esa, la oficina celeste. Voy a hacer la oficina celeste, nada más. Muchos de los lineamientos que tiene la sociedad, de repente que tienen un cariz obviamente socialdemócrata, izquierdista moderado, tiene un lineamiento ideológico para ese lado. Y muchos de estos diseños son puestos a prueba de repente en sociedades muchísimo más mayoritariamente demográficamente como India o China. Bueno, China no tanto, pero más la India, que sería, digamos, el auténtico campo de pruebas de repente para las bases de datos de lo que sería la oficina celeste. Oriente. Y tú cuando entiendes más o menos qué parte la construcción de tus marcos teóricos de lo que son las oficinas de la oficina celeste, digamos, parte de tus marcos teóricos institucionales para países completos y continentes de lo que sería la oficina celeste, bueno, tiene bastante, digamos, que desgranar el choclo. Y resulta que tú llegas, digamos, porque se desconocen también ciertas cuestiones de comparaciones culturales en las cuales no son las mismas de repente en países politeístas como monoteístas abrámicos como nuestras sociedades judeo-cristianas, la occidental y la del Medio Oriente. Así que con esos presupuestos de repente pues, políticos que vienen generalizados para África, para India, por lo que sea, prácticamente para 2/3 del planeta, es que nos llegan las políticas públicas con cierta mirada de certidumbre, con una tendencia clara en la teoría de que son propias de cierto socialismo en rangambre colonial británica. Sí, sé que suena súper duro decir, pero de repente todas estas políticas públicas vienen diseñadas para los 4.000 millones de personas que están en Oriente versus los que estamos nosotros en nuestras culturas, y por eso son de repente compatibles ciertas cuestiones de interpretación, pero están pensadas en la totalidad demográfica del mundo. Y la totalidad de las personas están 2/3 prácticamente al otro lado del Pacífico. Y un poco más allá. Y de ahí donde comienza, digamos, la mirada visible acerca de cuál nosotros como sociedad latinoamericana nos estamos insertando en el mundo. De ahí comienza. Bukele es de izquierda. Bukele es de izquierda, pero sabe muy bien el tipo que se requiere de repente el fortalecimiento de las leyes nacionales. Decía que Bukele era un comunista, un ex comunista, pero
vio la utilidad que era la seguridad nacional de repente dentro de lo que era, pero bueno, y ahora prácticamente parece un libertario. Pero bien, y como contaba, todas estas bajadas de política, por lo menos en la teoría, llegan hacia la academia. Y la academia tiene por lo menos gente, eh, entre benévolos, personas muy siniestras, gente, no sé, desinteresada o gente que netamente va a sacar rédito o cierto provecho para sus propias carreras de lo que es el contenido de los textos ahí presentes, diseñado para otro marco cultural. Si esa es la cuestión. Intentemos, intenta traducir por lo menos o reinterpretar a la luz de repente ciertos hallazgos que tú tengas en ciertas muestras, un marco por lo menos de referencia cultural que viene desde Oriente y es absolutamente distinto de repente a tu propia cultura con recambre monoteísta. Mientras que estas políticas están generalizadas en la India o África, donde tiene cierto animismo, cierto politeísmo, donde tú no puedes poner la cuestión igual. Así que tienes que reinterpretar el marco de repente que existe de las políticas de bajar de lo que son las oficinas celestes hacia los ministerios y de los ministerios a la academia también vinculándose de un modo bastante espurio. Y eso es lo que se encarga de hacer la academia. Y eso lo encarga de hacer la academia. Da cierta dimensionalidad de localía, ese marco espurio de teoría, de aceleraciones, de observaciones de expertos multitemáticos que vienen con el marco Oriente y que van a ponerlos dentro de lo que es tu país. Interpretarlo recuerdo con la realidad, la adaptación de ciertos instrumentos, de ciertos cuestionarios y de ciertas cosas y que van a seguir su carácter descendente hasta oficinas ministeriales o entidades municipales con gente aún menos preparada que no conoce muy bien, digamos, las características de estos planes, su implementación, porque no son científicos. Y de repente, y por el conocimiento poco práctico, o bien de conocimiento de repente de ciertos conocimientos científicos por parte de las autoridades locales, es que terminan ocurriendo ciertos desastres. Hacia allá va todo. Y ahora vuelvo al punto de la academia. La academia en este caso es soslaya de repente decir, ya, nosotros como sector, bueno, entendemos los lineamientos que tiene tal organización internacional respecto de los derechos o no sé qué, cuál tipo de tema. Así que nosotros durante este último tiempo vamos a hacer una evaluación local de carácter multisistémico en distintas plataformas y vamos a hacer un muestreo nacional acerca de, puede ser antropológico, sociológico o psicológico, puede ser a partir de las cuales de repente están moviendo o reinterpretando esos lineamientos que eran generalizados ya desde un marco orientalista. Y hay que decirlo, es un marco orientalista y esto va a estar reflejado de repente en 2 años de estudio y de cierto modo al menos como 15 publicaciones, eh, proyectos que eran los antiguos Fondesit, de cierto modo becas doctorales orientadas a ese presupuesto, a ese propósito. Y, y digamos, eh, pretender construir de repente cierta identidad a propósito de ciertas cuestiones de la personalización de lo que eran esos lineamientos más o menos generables. Que bajan. Siempre tienen un carácter descendente cuando caen en la academia. Y no que tengan un carácter de absoluto, pero sí de interpretativo. Así que la gente por lo menos dentro de la academia lo va a ver con más flexibilidad y va a decir, ya, bueno, tenemos ciertos factores, ciertos modos y van a tener ciertas cosas con amplitud. El problema es cuando baja con los trípticos en los programas a otros lugares donde hay gente menos preparada para poner en marcha estos planes. Planes y programas. Siempre hay más planes y programas. Siempre dicen como planes de trabajo. Pero cuando todo comienza a hacer la bajada de estas políticas públicas, es que hay ciertos abismos de interpretación.
ciertos abismos de interpretación los cuales emergen cuando se trata de lo que es, digamos, la instalación de estas políticas públicas dentro de lo que es ciertas cuestiones sectoriales. Puta que suena esta weá, weón. Yo creo que voy a ocupar el micrófono dinámico dentro de lo que es, porque en Windows este ventilador suena demasiado. Bueno, me gusta más Linux, el MX, el, pero suena mucho el ventilador acá. Me preocupa, weón, el estado del equipo. A ver, voy a hacer un cambio del micrófono. Eh, a ver, espera, voy a hacer el cambio del micrófono. Activado. Por ahí, sí. Perfecto. Sí, está monitorizando, creo. Con mejor audio posible. A ver. A ver si suena muy fuerte. Aló, aló, puta. Aló. Perfecto. Está monitorizando. Ya, desactiva la monitorización si va a estar tomando igual. Bueno, lo que contaba es que, bueno, ahora quedó súper incómodo porque está con el micrófono encima junto con él. Ya, ahora estoy con el dinámico, el short. Sí, eso es lo que contaba. Sin duda alguna, las cosas, los presupuestos más poderosos vienen acerca de cómo vienen bajando las políticas públicas de la institucionalidad y cómo vienen, digamos, un protagonismo bastante exiguo o, digamos, pacato frente a lo que ocurre en la realidad. Así que, por lo menos, digamos que estamos con ciertas limitaciones, las cuales pueden ser un poco más fundantes dentro de los tiempos, de los tiempos y de cierta realidad. Eh, bueno, acá no tengo filtro tipo, así que podría poner en el filtro tipo para estar hablando acá. No, pero sería bastante productivo. eh, ya tengo por lo menos lo que es el micrófono prácticamente acá, prácticamente en la cara y más el volante, así que casi no me puedo mover. Pero bueno, esto es lo que contaba acerca de las particularidades de lo que son la interpretación dentro de la academia de lo que son las políticas públicas que vienen de la Oficina Celeste. Yo no me referiré a lo que es la Oficina Celeste porque, bueno, es una sigla que bien. Pero fuera de eso, yo no lo veo tan mal algunas cosas, sino que hay ciertos alineamientos, por lo menos que hay cierto modo de alineamientos de socialdemócrata, de cultura general, que son de europeísmo más, de socialismo más europeo, que por lo menos más sano de lo que está ocurriendo en Sudamérica. Porque en Sudamérica lo que hay es la pretensión por levantar el guevarismo político, cierto activismo socialista, comunista,
que está antiguo, versus lo que están proponiendo de repente los llamados globalistas, que van como un socialismo a la europea, a lo Merkel, a lo Macron. Estado de bienestar sostenible con cierta política de proteccionismo de mercado. Es lo que tiene prácticamente Estados Unidos ahora, porque Estados Unidos tampoco tiene un sistema muy libre que digamos. Ahí tambalean con la inflación, pues así, ningún sistema es perfecto. Bueno, si es que hay reformas minarquistas que tienen que hacer de repente cierto modo sacrificio a toda la población nacional, así que yo creo que las personas que están entrando ahora a Europa dentro de lo que serían estos sistemas de estado de bienestar, yo creo que estarían prácticamente, eh, no sé, como magullando por unos par de años lo que serían las economías locales, así que no creo que sean tan tan positivo, entendiendo más o menos que mucha de la población que llevaba boomer va de retiro. Los nacidos durante la década del 45 en adelante, hasta 1963, eso es lo que llamaríamos boomer. Ya lo pero bueno, otra vez está sonando como turbina esta cosa, pero entender más o menos de lo que se explica, lo que digamos, cómo deciden estas políticas públicas de los planes y programas y cómo van afectando de repente a los usuarios dentro de lo que es y las características del conocimiento y de cierta preparación técnica que tienen la gente que implementa estos planes y programas. Porque se requiere cierta supervisión en sectores y gente que tenga por lo menos tendencia hacia el cientificismo o de canalizar de repente cierta demanda, ciertas retroalimentaciones a estos planes y programas que realmente no tienen retroalimentación porque hay otras cuestiones que están pensando prácticamente por el usuario. Y es bastante triste esta cosa cuando se inhabilita de repente que el usuario mismo deje de pensar sobre su propio, digamos, propio proceso interno, y se vislumbra con bastante pobreza fuera de las metodologías, fuera de no sé qué, fuera de los intervencionismos más institucionales. Se nota como absolutamente indefenso o incapaz de pensar, y por eso no se subestima la llegada de estos planes y programas de los gobiernos como de repente subsidiarios, como no sé, complementarios, débiles o de repente incomprendidos, puesto que no comprenden la complejidad del propio sistema que ha creado la gente de lo que dentro de una organización comunitaria, una junta vecinal, una iglesia, club, club deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene que ver con personalidad jurídica, sino que con la mecánica y la comprensión que ellos mismos tienen quizás como de su propio grupo y por qué están allí. Son cosas docráticas a las cuales estamos prácticamente pegados todas nuestras vidas también. Bueno, si uno es de clase media, media baja y de clase baja, por supuesto que sí. Obvio que estar dentro de grupos que son dentro de la comunidad, algunos más, no sé, más amistosos que otros y ciertas particulares que igual van a estar complementando lo que son nuestras actividades diarias. Vamos a estar dentro de insertos de grupos, de mucho interés en ciertas actividades. Puede ser el club de pintura prácticamente un grupo de discusión política. Pero bueno, eh, pero se habla acerca de eso, de insertarse dentro de que son ciertos eh, episodios y entender la complejidad de la dinámica de repente de las comunicaciones o ciertas dinámicas grupales y entender cuáles son, digamos, la mecánica subyacente, no tanto conflicto, porque no tiene que ver directamente con eh, desequilibrar lo que es, digamos, sistemas. No se trata de eso. Se trata de netamente retratar cuál es la dinámica con que comparten las personas dentro de que son ciertos colectivos humanos como tales, como lo que hemos visto. ¿Qué pasó? Hay que arreglar ya. Ya. No hay drama, continuamos.
El, y cierta particularidad es que conviene estarla expresando de un modo bastante unívoco, y es que cuando tienes estas bajadas que es de carácter supranacional, tienen un cariz orientalista, puesto que prácticamente los 100 países que están en el mundo están hacia oriente, con ciertas particularidades que no son abrámicas monoteístas. Sí, un poco abrámicas, pero no cristianas. La mayoría de los países del mundo, que no tienen un arraigo en la nación, sino que es una teocracia. Y a su vez están bajando de allí de repente cierta cantidad de animismo, politeísmo, dentro de lo que son las políticas públicas de esas organizaciones supranacionales, de las cuales bajan de repente, digamos, un país neutro como Francia, y digamos que ese es el primer mercado de pruebas a partir del cual competen de bajar a los estados nacionales, a otros estados nacionales, estas interpretaciones. Y los estados nacionales, como los del Poder Ejecutivo, se encargan de repente de firmar ciertos convenios con estas organizaciones. Y es que, bueno, manda a la academia y a sus expertos a hacer de repente ciertos estudios de adaptación de instrumentos, adaptación de fenómenos, entre otros. Y se vislumbra de repente lo que hacen las políticas públicas y la ONG. La ONG se encarga de los casos extremos, los casos especiales. No sé si sea por interés, por fetichismo, pero bueno, siempre se encargan la ONG de ciertos fenómenos en los cuales salen de la norma, netamente por prioridades, porque el Estado no puede encargarse de absolutamente la totalidad de los casos, porque tendría que hacer cierto plantel y ciertas cuestiones de financiamiento que no vienen producto de fundaciones privadas. Lo cual no es malo, pero sí es bastante cuestionable de repente, porque centrarse netamente en ciertas cuestiones prioritarias frente a lo que son de repente la generalidad de los casos dentro de las políticas públicas. Así que es un temazo. Pero dentro de lo que son las políticas públicas, nos mandan a las universidades, a los think tanks del gobierno, y se hacen análisis durante 2 o 3 años acerca de ciertos fenómenos. Pueden ser estudios longitudinales máximo 6, 7, 10 años, pero no superan de repente proyectos que son dentro de lo que son fenómenos o estudios de posgrado en ciertos enfoques que vienen con financiamiento desde fuera, lo cual de repente entrega fondos de mejora también para los campus universitarios, lo cual es de repente como que comienzan con los proyectos anillo, entre otros varios más, de que son multitemáticos, los cuales van presentando ciertos antecedentes acerca de ciertos fenómenos sociales los cuales están la academia habidos por estudiar. Y para ello están durante estos prácticamente 5 años haciendo muestreos y ciertos estudios, por lo menos con las decenas de universidades tradicionales estatales y algunas privadas. Siempre en convenio son como 20 universidades generalmente, son como 100 estudios a partir de no sé qué, y el establecimiento de las bases de datos de acuerdo con ciertos módulos, ciertas, digamos, para hacer los capítulos nacionales. Y a su vez esto se entrega a las entidades supranacionales de vuelta, una especie de retroalimentación acerca de la adaptación de esos instrumentos y cierta capacidad de respetar ciertos lineamientos que tienen que ver con el diseño de políticas públicas. Y el diseño de la política pública, cuando sale de la academia, sale con ciertas recomendaciones, las cuales el Poder Ejecutivo, a partir de diseño de ciertas normas, mediante la plana funcionaria, es porque la va a llevar de repente a cierta territorialidad, la municipalidad. Y lamentablemente, por ciertos requerimientos de formación, la gente que llega a las entidades municipales no son las más competentes para estar reconocimiento o cierto dando un feedback local respecto de los planes y programas. Siempre se utiliza el plan y programa de gobierno, porque siempre tiene lineamientos que son como un manual de usuario que tenga que tener por lo menos un profesional afín con el programa, ciertas características y experiencia y cierta comprensión de los planes y programas, y para su implementación, lo cual prácticamente es absolutamente inmediato a lo que es.
pero el establecimiento de la documentación de la actualización requiere por lo menos que el profesional que llega de repente a un lugar no es que sea automáticamente que esté solucionando absolutamente todo. Puede hacerlo, pero es un desgaste. Pero si trata por lo menos de hacer un programa bienal de planificación, por lo menos de lo que sería la puesta en marcha junto con los equipos locales, en este caso trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos, antropólogos, o no sé qué, pero siempre son como grupos de dos profesionales que los que están implementando localmente muchos de estos programas. Y sí, verdad, se da cuenta por lo menos la implementación, por lo menos en cuanto a sistemas, cuanto más bien el reconocimiento de las plataformas digitales, es que se ha dado mucha dependencia. Que ahora existe mucha dependencia de las plataformas digitales. Si es más rápida, tendría que sería, no sé, como un estado un poco más frágil. Son bastante cuestionables. Son bastante cuestionables en cuanto, digamos, no son tan robustecidas, no son tan esperables, no son tan amistosas y por lo menos si que antes hubiese una falla general, no sé, de energía o de repente un daño que sea prácticamente irreparable, que no tenga que ver con almacenamiento de estos datos en nube o de repente en otro servidor remoto, sería francamente catastrófico. Y por lo menos la evidencias tiene más que ver con la interpretación local y de repente ciertas cuestiones como la conservación del material local que ocurre a partir de cierta burocracia. Es una cosa mea paranoica, pero dentro de lo que es la práctica es bastante importante. El mantenimiento de la evidencia compuesto. No hablo de la evidencia basada empíricamente, no hablo acerca del enfoque de salud, sino que hablo de repente del mantenimiento documental y del cuidado que tiene que tener el profesional a partir del recuerdo de la documentación como instrumento jurídico. Bueno, con eso es más propio de los abogados o los trabajadores sociales, pero todos estamos ahí en ese puesto del recuerdo de la documentación y de la confidencialidad que terceros no accedan a aquello. Es extremadamente importante, extremadamente importante. Pero esa es la desaveniencia que uno tiene como profesional a propósito de que uno va ganando con cierto tiempo cierta mirada crítica acerca de la instalación de los planes y programas. Lo ven de repente con cierta desazón o cierto mal humor de repente por parte de estos empleadores, pero más una mirada escéptica. Es más una mirada escéptica. Porque, bueno, uno como que al llegar como que quieren que solucione prácticamente todo al instante, solucionando vía ajena, se pueden hacer ciertas cosas, pero sugerir cosas, pero no transformar vía ajena. Uno no anda con la magia, uno no anda en la Lama y no sé qué, y no quieren soluciones prácticamente express. Así que digamos que soy bastante crítico de ciertas cosas y como que por lo menos es bueno ser un poco escéptico y mirar, digamos, la posibilidad de mejorar de repente de ciertas organizaciones en las cuales son bastante abrasivas dentro de lo que son sus lineamientos más institucionales, pero que tampoco sea como Carlos Cultivo de repente como ciertas cuestiones o afecciones o ciertas cuestiones, digamos, espacios de repente como para afectar ciertamente sistemas como un margen más amplio, no tiene que ver con eso. No afectar los sistemas de un margen más amplio, no lo va a hacer. No puede hacerlo tampoco. Y por lo menos cuando uno reconoce de repente que se pasaron 3 pueblos, porque ocurre cuando viene desde arriba la política pública hecha, la autoridad es muchas veces nuestros supervisores políticos, no tienen la misma preparación que nosotros. Son de otra área, no son profesionales, son
políticos secundados por el líder de turno. Bueno, típico de sectario de comuna chica, de una colonia chica, de un departamento pequeño. Es que hay gente de repente con cierta preparación deficiente esté dentro de los lugares de poder como autoridades formales y no se le puede dar una explicación en cierta medida netamente porque uno lleva 2 o 3 días de lectura de la documentación antes que están explicando absolutamente todo prácticamente por arte de magia y están solucionando todo, así que no pueden dimensionar el logrado de análisis de repente de ciertas personas y están solucionando los problemas. Cuando se trata de casos más directos, eso ya es más propiamente dicho trabajo de oficina. Hay que un poco raquetear, digamos, raquetear ciertos antecedentes, pero en casos no sé, más puntuales hay que ser bastante directo y ser bastante rápido al intentar solucionar las cosas. Bueno, solucionar la burocracia, porque solucionar de repente las vías de las propias gente que consulta es bastante extraño. Uno no soluciona cosas, uno sugiere cosas que ellos pueden hacer dentro de su trabajo interno, su fuero interno. Bueno, hay gente prácticamente que vive como animales y no tiene fuero interno y es muy extraño prácticamente que funcionen dentro de que eso fuese como su fuero interno y si hay cierta discapacidad de repente netamente de acordarse, no sé, de que tienen familia o no sé, hay gente que vive como bruto y prácticamente no van a remediar por lo menos pensando un rato, media hora dentro de lo que son de repente ciertas cuestiones, el evitamiento de conflictos. Y existe esa cosa, o sea, si están en esas políticas públicas de los programas y tienen que ser los programas con cronogramas, el plan de trabajo. Siempre cuando tú llegas al Estado, siempre te presentan así como, ¿y usted qué va a hacer? Ya, el plan de trabajo. Entonces, como una especie de presentación, los cuales son los siguientes módulos o ciertas modalidades de las cuales están ciertas cosas que están dentro de lo que son los límites de tu rol. Porque este rol tiene límites. Puede ser ciertas cosas, pero otras cosas no caen dentro de tu competencia. Nosotros no tenemos cuaderno de campo. Nosotros si bien tenemos cierta bitácora, pues no tenemos grados de atenciones o no sé qué tipo de resoluciones, diagnósticos, etcétera, 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 pero no tenemos cosas como cuaderno de campo, no tenemos de repente ciertas cosas, no somos profesionales contables. Yo no lo soy. O sea, yo digo, estos son mis límites y estas son mis funciones y no sé qué. Pero previo necesito documentarme acerca de cuáles son las características del rol. Ok, ellos me documentan durante la entrevista acerca de lo que están requiriendo. Lo cual es bastante más puntual, es bastante más específico. Entonces tiene que ver mucho por tener especificidad y muchas veces ponerse de acuerdo de encontrar las personas adecuadas de repente para estar cierto con los planes y programas y no de repente llegar como en la inercia a propósito de ciertas cuestiones porque a tal gente se le ocurrió. No es así. No es así. Así que por lo menos la bajada de lo que son los programas de Estado mediante la academia y después a esas entidades desde el Poder Ejecutivo. En este país, como tenemos una constitución válida desde 1980 con la reforma del 2005, divide los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial. En este caso el poder ejecutivo son los que se encarga el gobierno, la presidencia, los alcaldes, entre otros. Es como, digamos, que el brazo más ejecutivo y visible lo que sería la lógica de poder, porque el legislativo está en el Congreso, entonces que se diseñan leyes, y el Poder Judicial prácticamente lo que las funciones punibles dentro de lo que sean falta y delito a la ciudadanía y a sus integrantes, incluyendo también a los jueces, o sea, ellos no están fuera. Eso ven como la parte más punible, pero hay otra gente que ve cosas como que son más propias, digamos, de estar analizando de un modo ligeramente distinto, así que digamos que no está tan bien está bien encauzado, pero sí voy a llorar. Tengo que ver cuánto va quedando. Vamos bajando. Bueno, no queda mucho. Tuve que cambiar el micrófono y esto creo que va mejor. 49 minutos.
No sé cuánto grabé hoy día, puesto que el tema es bastante más breve. Yo pienso que no voy a saturar de repente cierto el tiempo. Quizás grabe un breve instante. Ya. ¿Se oye el lugar? No. No está como... En esta parte había pasado la otra vez de noche y no sabía absolutamente nada. No, sí está bien. Sí, ya no va. Bien. Y que se chueco esto. Ahí sí. Perfecto. Villa San Giovanni. La parte de Noruega es muy bonito este juego. El mapa de Noruega está Bergen arriba. Espectacular. El recorrido de Noruega hasta arriba son, a ver, como 35 minutos. El de Aberdeen abajo, las tierras británicas son 40 minutos, casi 40 minutos. Acá Italia un poco más largo. Ya vamos recuperando el presupuesto de lo que era la empresa, poco a poco. Y esa incomprensión operacional que ocurre, por lo menos de la burocracia, de gente que no está bien preparada para interpretar los planes y programas, es que nos lleva a ciertas consecuencias que son bastante funestas cuando uno intenta de repente explicar la importancia de estos planes de repente a personas que son nuestros supervisores, un supervisor que no, no tienen la cabeza, no... Que muchas veces nuestros supervisores son menos eh, informados. Y hay que estar explicando de un modo lento. Y son personas un poco cerradas. Eh, Villa San Giovanni. Ya, bajando acá. Vamos bien. Perfecto. Acá supuestamente hay que bajar, ¿no? Sí. Y ahí bien. Acá tengo este. Ah, ya. Oh, bueno. Que pone por una puta barrera ahí, pues bueno. Voy terminando el recorrido para cagarla, weón. Que es menos que razonable, weón. Mongolo. Siempre hay un mongolo, weón. Mesina. Me sirve. Ay. Ya. Oh,
vamos con la segunda parte y final de esta saga. En la saga. Ah, ya. ¿Dónde está la salida por acá? Estamos al otro lado del lago Giovanni. Buena vuelta. A compensar una mala pata, weón. Ah, pasamos nomás. Decía que venimos manejando de Inglaterra, así que... No, en este caso sería de Noruega. Venimos manejando al revés. Así. Escupe ahí, weón. Chico sudamericano, weón. En un meche peor, no, weón. Oh, ahí no. Ya. No soy sudaca, weón. No sé si tomo bien la esquina porque la esquina está súper cerrada. Ya, vamos. A terminar lo que recorrió. Puta que hay. Ahí no. Menos mal no recibimos un labor de bus, si no tendría que estar con los peatones. Ya esa cosa. Ni agite con comercio y peatones, eso pesaría como 120 y mínimo. A ver, ¿cómo es esta cosa? Ah, sí, no. En esta misma ciudad, pero más allá. Fíjate, vaya. Allá el grupo de rock criogenizado. Eh, Pura weá. Ah, no. Pasamos igual. Total, no estoy jugando online, así que no afecto a segundas personas. No estoy jugando online, así que no afecta a segundas personas, pero estoy intentando hacer lo más limpio posible la conducción. Yo también estoy haciendo lo más simple de... ¿Dónde era? ¿Por acá? Sí. Palermo. Está fallando, está fallando. Aguanta, weón, aguanta. Pero bueno, para recuperar por lo menos 40.000 euros de lo que es este recorrido, pues, no va a salir tan bien.
Eh, no sé, bueno, que está el micrófono. Pero bueno, está grabando. Creo que va mejor. No sé cómo capturar el audio para evitar el sonido del ventilador. En Linux no pasaba esto. Tenía el Eurorack en Linux, pero no sé por qué motivo falló. Pero en Windows suena mucho el ventilador. Es una desgracia. Pero es uno de los juegos más disfrutables que haya pillado después del Age of Empires, bueno, y varios más. Varios, varios pocos. Por lo menos te dan esa posibilidad de estar recorriendo sin. ¿Y qué pasa a ser el fondo, digamos, de lo que es la experiencia de juego? Así que no es tanto la importancia de gestionar la empresa, sino que te da un tiempo bastante prudente como para relajar. Bueno, bastante grande la isla, weón. Como que me acostumbré a estar manejando por más de una hora casi. Casi para terminar los recorridos. Que no me choque el culiao, que no me choque el culiao. Oh, pasa nomás, pasa nomás. Vamos bien de combustible. Ya. No choqué, weón. No choqué, weón. Pero bueno, ya. Por ahí. Ya. Va mejorando. Va mejorando. El recorrido largo. Dije que me iba a demorar una hora en cruzar todo lo que queda. Y ha sido prácticamente como una hora 10. Que prácticamente el último lugar del mapa italiano. Así que a la super put. Super lejos. Digamos que super lejos. Igual como que tiene cierta ventaja este micrófono dinámico frente al condensador. Si puedo poner acá adelante, así que el condensador de repente como que captura todo el audio lo que era alrededor, así que lo voy a dejar por mientras ahí. Este por lo menos tiene un lado más unidireccional de captura de audio, así que por lo menos hace que se reduzca el ruido de lo que es el ventilador. Ups. Bueno, si tuviese con pedales y con equipamiento actual se me haría un poco difícil porque tendría que estar prácticamente torcido del cuello hablando de lo que es el atril, así que no es lo mismo, no es lo mismo. En este caso solamente serviría netamente como transmisión netamente de video sin ocupan de repente la capturadora de lo que es aceleración de audio y video porque si no sonaría como turbina, bueno, y no tiene mucha lógica. No, es que este micrófono suena más claro, pero no sé, es como más sucio de repente porque no tiene el filtro anti-pop nomás. Eh, Hay que agregar el filtro anti-pop al micrófono dinámico. El condensador lo tiene, que es esta especie de paleta, digamos que está acá. Este filtro antiguo que parece como una paleta, como matamosca. Así que, pero
es bastante útil. Cosas básicas, sí, netamente equipamiento bastante básico. Ya, estamos llegando a Palermo, estamos ya terminando el recorrido, ya superamos la hora, vamos bien, creo. No tan bien. Ups. Para minimizar los daños, los daños del choque. Pero así es como contaba, esa es la bajada real de lo que ocurre de las políticas públicas, la incomprensión por parte de nuestras autoridades locales, la falta de localidad de repente de cierto diseño de estas políticas públicas, y quizás de repente cierta mezquindad por parte de los que son ciertos legisladores, los cuales traen de repente proyectos teóricos de los cuales no son absolutamente expertos y no están tampoco dimensionados. Por eso pasan por estos filtros, porque no llegan de repente como de la oficina celeste a la gente. No es así, sino que hay una etapa de implementaciones y de ciertas adaptaciones de ciertos instrumentos, los cuales son aceptados, otros no, y eso es lo que llegan de repente como políticas públicas. Dentro de que son los ONG ya se encargan como de ciertas cuestiones, caso que lo que sería para la generalidad de las políticas públicas son un poco esquivos y requieren cierto nivel de experticia o de pericia un poco mayor. Por eso de repente que son puestos dentro de lo que son las políticas públicas, digamos, eh, en cierta medida en la comprensión de lo que son de repente casos más extremos, dentro de lo que son ciertos fenómenos sociales que más o menos recurrentes, de llevarlo a otras instancias que acompañen ciertamente la jurídica y a su vez tengan que hacer como cierta asesoría. Y así es como funciona la institucionalidad. No que funcione así a propósito de que esto está prácticamente de cero y no sé qué. No, es que muchos de estos planes y programas fueron implementándose y se siguen desarrollando, aunque estén en marcha, se siguen desarrollando y evaluando con el paso de los años. A eso llevamos prácticamente 30 años de lo que es, comillas, como un estado social de bienestar incompleto, puesto que los socialistas, los socialdemócratas han adelantado eso, pero tampoco somos tan neoliberales. O sea, es que acá existe un sistema corporativista, por lo menos en Chile. No sé cómo será en otros países, pero acá en Chile tenemos un sistema corporativista que son no más de 7 o 10 grandes empresarios y el resto son prácticamente emprendedores. No son más que entrepreneurship o de repente como empresarios de segunda mano. Algunas veces como que aparece el sistema, el mapa absolutamente desbloqueado, pero bueno, hay otros tipos que conocen el mapa por completo y no ocupan el GPS, pues, ya se juegan en modo Dios. Eh, Vamos terminando ya el recorrido. Esta es la parte sur del mapa que haya visitado. Para allá creo. Es que ese es absurdo dentro de la cabina. Para la vista de cabina necesitáis una pantalla triple, una tele muy grande que esté conectada a una pantalla y te la sensación de simulación. Mientras que una pantalla de 20 pulgadas o menos, de 24 pulgadas o menos, quizás la vista externa sea la más cómoda. Puesto que estáis ocupando el escritorio y todo, pero yo no puedo dejar así a menos que tenga una pantalla muy grande, por lo menos o triple, el triple monitor para estar viendo lo que es la vista de cabina que está aquí. Puede ocuparla, pero es, es un absurdo. Bueno, hay gente que hace la cabina completa con botonera y entre otros y cierta cuestión la electrónica de lo que es la botonera, todo un sistema de simulación. Ya es otro nivel, pero
Yo por lo menos no me puedo permitírmelo, pero hay otra gente que sí y les queda de maravilla. Ay, la concha, la lora venía a terminar la fase, weón. Boludo. Voy a terminar de hablar. Al final voy a terminar hablando otro sandino, así, weón. Che, voy a agarrar acento peronia, weón. Ah, weón. Súper lejos. Para decir a la su. Puta. Menos mal se cerrar la ruta, weón. Este sí que es la entrega más a la concha de la lora que haya visto. A la concha de la lora. La cagó, weón. Le dio como 2 horas de viaje, no sé dónde mierda está la weá. Imagínate con sin GPS cómo será. De estar consultando el mapa así, weón. Sé que existe un mapa, weón. Sé que se podía desactivarlo. No llega chat, juegan sin GPS. Este juego es muy bueno, weón. Hora de diversión. Es que podría jugarlo escuchando música, pero bueno, como existe esta cosa del copyright, no podéis poner nada. Ahí podéis ir más allá. El mapa acá es inmenso. Y viene a dejar un safari culeado en la mitad de la mil putas. A la super put. El lugar. Nowhere. No way, put. Presa culia. Ya. ¿Dónde chucha dejamos la wea? Tu chapo. Es súper chica la entrada del. Para allá. Vamos a tener construcción, tipo ripio y estupideces. Ándate la porón. No fue tan difícil. Tenía un viraje amplio, pero no exagerado. La que aparezca la T. Ya. A la mierda. Ah, favorable. Yo creo que menos que satisfactorio. A ver si ha afectado notablemente los intereses ahí. Es lo que era. 2.94. Y era 2.10. Ah, te pagaron 80. No fueron tantos descuentos ya. Hay que ahorrar rápido. Vamos a ver qué hay. De Aberdeen a no sé qué. Y que prefiero que sea de Britania hacia allá. De Florencia a Glasgow. De. Voy a tomar el primero. Bajáis por Aberdeen, de Inglaterra. Eh,
en 1 hora y cuarto. Voy a avanzar por lo menos unos pocos minutos más. Ya. Entonces tengo que poner F5 varias veces repetidamente para hacerle zoom al de la salida. Ya. Porque hay que hacer reconocimiento de lo que es la salida. Estamos jugando a modo británico. Vista externa. Continuamos. Por lo menos se recuperó de los 93.000 como 81.000. Así que hubo un descuento súper bajo. Ups. Y ahora hay que seguir el auto. Vaya. El UK Trucks lamentablemente no funciona con volante. Bueno. Ya, por aquí. Hay que ir al revés. Igual es más cómodo manejar de la manera británica. Hay que decirlo. Cuento que yo soy zurdo, pero no es que me sea más natural, quizás, pero no sé. No, por la izquierda, hombre. Ahí, perfecto. Sigue nomás. Y eso como cae en las políticas públicas con cierta incomprensión a lo que son estas autoridades municipales, pues, y cómo de repente no entienden dentro de su inmediatez que las cosas que las respondan rápido, la baja de repente de comprensión del plan y programa y de la gente que está dentro también de ciertos intereses contractuales que tienen allí, así que tú entras como consultor o netamente como un afiliado técnico al programa, así que netamente te pagan los horarios para poder llevar a cabo los programas y estos proyectos, así que tampoco alta la velocidad, pero bueno, es bastante llegable por lo menos en la velocidad de lo que tiene el camión, así que la carga es bastante ligera, así que hay que tener cuidado de repente con el ancho de la ruta. Hay que tener bastante cuidado con el ancho de la ruta, así que puede ser cierto indicativo de cierto dolor de cabeza, que es lo que es. Voy a hablar quizá en ciertos programas posteriores acerca de la psicoeducación como mecánica. Cuáles son ciertas adaptaciones que existen dentro del mundo anglo y son de las políticas de lo que son atención en cuanto a salud basada en la evidencia, en la empiria, lo que es la adaptación de repente de ciertas políticas que tienen con atención psicológica o de salud mental, de repente a los lineamientos latinoamericanos, que igual es un tema grande, de repente por cierta incomprensión o netamente por limitaciones de las políticas públicas nacionales y también gremiales a partir de las cuales ciertas prácticas, entre ellas alguna validad dentro de lo que son las prácticas científicas en ciertos países, en punteros, en algunos otros lados están absolutamente eliminadas, sea por los lineamientos gremiales que vienen de allí. Así que counseling, entre otros tipos de modalidades, de repente va a estar en cierto modo como engrosando, en cierto modo especificando y complejizando quizás la temática de los programas que vienen a continuación. Así que
netamente para hacerlo un poco más informativo, para hacerlo más... y ustedes pueden consultar porque estos datos son de características puntuales y públicos. Este trata acerca de la naturaleza, de qué prácticas están absolutamente reñidas por las legislaciones actuales, de lo que son las asociaciones gremiales, que están absolutamente públicos, así que no es nada privado, no es nada discreto y ustedes lo pueden consultar dentro de los websites o los sitios web de estas asociaciones gremiales, así que se puede consultar. Siento que están de Sudamérica y por lo menos tener la posibilidad de estarlas consultando, al igual que los journals latinoamericanos y otros que son internacionales, que son un poco más cerrados dentro de lo que son ciertos, digamos, bases de datos universitarios. Pero que hay información y hay ciertas adaptaciones que están ocurriendo acerca de estas políticas públicas, en especial. Yo voy a hablar desde la psicología clínica, la psicología social y psicología organizacional, de repente, cómo ocurren las adaptaciones de ciertos instrumentales que después se ocupan en estos planes y programas del Estado. Netamente con una mirada funcionaria, con una mirada más de, digamos, eh, eh, no sé, pero con cierta mirada ahí que le vamos a dar de repente con ciertos detalles y cierta conjunción y ciertas cuestiones, cierta explicación. Porque yo pienso que la gente tiene que saber más o menos cómo funcionan las cosas. Y yo pienso, y quizá la mejor situación es que por lo menos tengo visibilidad de ciertas cuestiones a partir del mundo de la academia. Muchos de mis contactos son investigadores, son académicos, gente joven, gente de menos de 50 años que tienen un doctorado, dos doctorados, pero que son gente bastante abierta a hablar contigo y son personas que están absolutamente dedicadas a sus temas. Son personas que son extremadamente abiertas a compartir esos temas. Bueno, hay gente que son unos pelotudos, pero bueno, como en todos lados. Hay gente que son pelotudos, pero como ustedes saben, funcionan así en todos lados. No hay nada de que preocuparse, no hay nada de que tampoco tomar razón hacia cierta cuestión, pero cosas que ocurren, cosas que ocurren. Creo que voy a parar por acá, porque creo voy a poner el intermitente, que es el F. Ahí. Y así que voy a terminar por ahora el videograma de hoy. Así que le doy término por lo menos a lo que es la grabación de hoy día. Gracias por acompañar. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana.